El popularismo ha resurgido con fuerza en muchas regiones del mundo, especialmente en América Latina, Europa y Estados Unidos. Este se caracteriza por la polarización, el enfrentamiento entre el pueblo y las élites, y un liderazgo carismático con discursos antiinstitucionales. Figuras como Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei son ejemplos recientes. En la época clásica, en la obra de Platón, La República, este advertía sobre los peligros inherentes a una democracia que degenera en demagogia, donde los líderes, en lugar de gobernar con sabiduría, apelan a las emociones del pueblo para alcanzar el poder. Este fenómeno, según él, abre el camino hacia la tiranía, ya que el gobernante populista puede aprovecharse del apoyo popular para instaurar un gobierno autoritario. Su propuesta de gobierno ideal, encabezado por los filósofos reyes, contrasta con liderazgos actuales que priorizan la popularidad y el discurso emocional por encima del conocimiento y la razón, lo que hace que su pensamiento sea especialmente útil para entender las amenazas del populismo contemporáneo. En la Ilustración, Jean Rousseau, en el contrato social, defendía la soberanía popular y la centralidad de la voluntad general como expresión auténtica del pueblo. Este principio ha sido retomado por muchos movimientos populistas que se autoproclaman como los verdaderos representantes del pueblo. Sin embargo, el populismo actual distorsiona el concepto, pues en lugar de un proceso colectivo y deliberativo, reduce la voluntad general a la voluntad del líder, concentrando el poder en una figura que se representa como la encarnación directa del pueblo, lo cual contradice el espíritu participativo e igualitario del pensamiento ilustrado. En la época moderna, Karl Marx, junto a Friedrich Engels, formuló en el Manifiesto del Partido Comunista una crítica radical al capitalismo y a la opresión ejercida por las élites económicas, postulando la lucha de clases como motor del cambio histórico. El populismo de izquierda recoge parte de esta retórica, identificando enemigos comunes en las élites y prometiendo justicia social. No obstante, a diferencia de Marx, que proponía una transformación estructural del sistema económico y social, el populismo tiende a simplificar estos conflictos en términos morales, hablando de la casta o los corruptos, sin ofrecer un proyecto coherente de un cambio estructural, lo cual limita su alcance transformador. En las teorías liberales, John Stuart Mill, en Sobre la libertad, defendía libertades individuales, la libertad de expresión y la importancia de instituciones sólidas para proteger a las minorías frente a la posible tiranía de la mayoría. Su pensamiento entra en tensión con el populismo, ya que muchas se apoyan en el respaldo mayoritario para legitimar decisiones que pueden vulnerar derechos fundamentales o debilitar controles institucionales. Desde la perspectiva liberal, el populismo representa un peligro al reducir la democracia a la voluntad de la mayoría circunstancial, dejando de un lado los principios de deliberación, pluralismo y equilibrio de poderes que son esenciales para la protección de las libertades. Las ideas políticas han sido el marco de referencia sobre el cual las sociedades se organizan, se debaten y evolucionan, desde el orden ideal platónico, pasando por la soberanía popular ilustrada, la crítica estructural marxista y la defensa liberal de los derechos. Cada pensamiento ofrece herramientas para comprender y evaluar fenómenos contemporáneos. En conclusión, el estudio histórico del pensamiento político no solo permite comprender cómo se han organizado las sociedades, sino que también ofrece un marco crítico para interpretar los desafíos actuales. En el caso del populismo, los aportes de Platón, Rousseau, Marx y Mill permiten desenmascarar sus contradicciones y límites y revalorizar la importancia de una ciudadanía crítica y unas instituciones sólidas. En muchos países de América Latina, como El Salvador, México, Ecuador y Brasil, los gobiernos están recurriendo cada vez más al uso de las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado, argumentando que las instituciones civiles son ineficaces o corruptas.
Este fenómeno plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y democracia, el respeto a los derechos humanos y el rol del Estado en el uso de la fuerza. En la época clásica, Aristóteles, en Política, sostiene que el fin del Estado es alcanzar ese bien común, lo cual debe lograrse a través de la virtud y la ley, no mediante la coerción. Para él, un régimen legítimo es aquel que busca el interés general, no el poder por el poder. Desde esta perspectiva, la militarización de la seguridad pública representa una desviación del ideal aristotélico, ya que pone la fuerza como instrumento principal del orden social en lugar de promover la justicia a través de la participación ciudadana y el respeto a la legalidad. En la Ilustración, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, plantea que la libertad política se sustenta en la separación de poderes y en la existencia de mecanismos que limitan el abuso del poder. La militarización rompe estos equilibrios, pues cuando las Fuerzas Armadas asumen funciones civiles, como las de los policías o incluso judiciales, se diluyen los límites entre instituciones y se erosiona el Estado de Derecho. Esta concentración de poder en manos militares es incompatible con el sistema de frenos y contrapesos que él defendía como pilar de una república libre. En la época moderna, Max Weber, en La política como vocación, define el Estado moderno como aquella entidad que detenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Sin embargo, subraya que esta legitimidad no reside solamente en la fuerza en sí, sino que en su subordinación al marco legal y a la autoridad racional burocrática, cuando la militarización se vuelve práctica común y no una excepción regulada, se pierde esa legitimidad. En contextos donde los militares suplen a las instituciones civiles, el Estado corre el riesgo de volverse represivo y perder la confianza de sus ciudadanos. En las teorías liberales, Benjamin Constant, en La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, distingue entre la libertad colectiva de participación política y la libertad individual de los ciudadanos modernos. Este último tipo de libertad, centrado en los derechos, la intimidad y el ejercicio sin coacción del pensamiento y la acción, se ven amenazados por la militarización. La presencia constante de fuerzas armadas en la vía pública restringe el espacio civil y pone en peligro esa libertad individual que es el núcleo del liberalismo moderno. Para Constant, sacrificarla en nombre de la seguridad sería una regresión autoritaria. A lo largo del pensamiento político, la tensión entre seguridad y libertad ha sido constante. Frente a la militarización contemporánea de la seguridad pública, las advertencias de estos autores siguen siendo relevantes. Aristóteles y Montesquieu subrayan la importancia de un equilibrio institucional y del gobierno de la ley. Weber invita a reflexionar sobre la legitimidad del uso de la fuerza, y Constant nos recuerda que la libertad individual debe ser preservada frente al poder estatal. En conjunto, estas perspectivas revelan que la eficacia en el combate al crimen no puede lograrse a costa de debilitar la democracia ni de normalizar la excepción como regla. En conclusión, el avance de la militarización en contextos democráticos plantea desafíos profundos sobre el modelo de Estado y la protección de derechos fundamentales. Revisar el pensamiento político clásico y liberal permite recuperar principios esenciales para encarar este fenómeno. La subordinación de la fuerza al derecho, la vigencia de controles institucionales y la centralidad de la libertad individual, solo de estos fundamentos puede sostenerse una seguridad pública que no sacrifique la democracia en un nombre de la orden.